Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos de una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y sean bienvenidos a un episodio más. Les habla su amigo Francisco Zamora, y sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda, ya saben quién, el, el sonso que les habla. Sean bienvenidos y bueno, raza, gracias por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos, tenemos página. Ahí está el WhatsApp personal de su servidor, 867-104-5100, a lo que ustedes necesiten. Espero todos estén muy bien. Bueno, hayan tenido un día excelente, un día de triunfos, un día de éxito. Y si tuviste un día de cuacha, pues ya se acabó. Es lo bueno, es hora de descansar. Ya bañarse, escuchar Miedo 867, dejar tu like, compartir y ya después ya descansar a gusto, raza. Ya saben, no siempre nos va a salir todo bien, pero bueno, a veces no depende de uno. Y cuando no depende de uno, pues ¿de qué te preocupas? Cuando depende de ti, sí. Así que hay que echarle ganas. Quieran a su familia. Antes de dormir, díganle a su pareja, ¿sabes qué? Mi reina o mi rey o lo que tengas a tu lado, dile, eres importante para mí, dale un beso a tus hijos y bueno, pues a descansar y mañana será un día nuevo. Y bueno, raza, justamente, ¿qué les puedo decir? La siguiente historia me llamó la atención mucho y la persona, no quiere mencionar, pues, la ciudad ni la familia. Y bueno, pues, de hecho, esta persona me dijo que si lo quería subir al canal privado. Y bueno, yo le dije que no había ningún problema. Obviamente ya saben, omitimos muchas cosas. Y les recuerdo que el canal es 100% entretenimiento, ¿eh? Nosotros no avalamos ni estamos a favor ni en contra de ningún acto de violencia. Y de repente un cachetadón aquí, una que otra gente que se las merece. Pero no, nada que ver, saben que es broma. Y sobre todo, bueno, no compartimos ciertas conductas. Más allá, a veces el miedo, pues, llega tarde. Es lo que se puede mencionar con esta historia. Y sobre todo que a veces uno te da las ideas de cosas que ocurren y te enteras muchos años después. Esperemos entiendan que obviamente hay cosas que jamás se pueden resolver, pero sin embargo son descubiertas. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Quiero contarles una historia que ocurrió en mi familia, la cual obviamente no voy a decir el nombre, tampoco voy a decir la ciudad porque bueno, fue un proceso duro para la familia, un suceso que nos marcó a todos y sobre todo que bueno, pues uno nunca te esperas lo ocurrido. Quiero mencionar esto, yo vengo de una familia de personas muy saludables todos. Pienso que es como que la genética que a veces uno busca estar bien y te mezclas con personas. Puedo decir que todos mis tíos y tías, o sea, sus esposas y sus esposos, todos practican algún deporte. Es decir, mi papá jugaba fútbol, mi mamá jugaba voleibol, mis otros tíos, tenía un tío que jugaba béisbol, otra tía que daba clases de karate, o sea, pura gente atlética, ¿verdad? Y esto venía de mis abuelos, que bueno, pues mi abuelo había sido entrenador en su momento, pues no me acuerdo de una disciplina olímpica, ¿verdad? Pero estoy hablando de hace muchos años. Y mi abuela, pues también había practicado deporte. Y ambos pues eran bastante guapos. Ellos habían comprado una, una vivienda en una colonia, pues digámoslo así, ya saben que hay colonias que una colonia está bien económicamente y la de enseguida está de plano no, ¿verdad? De plano está muy humilde. Y ocurre que mis abuelos tenían una propiedad o su casa, bueno, pues pegada a una colonia que era una colonia pues de gente más, de menos recursos, ¿me explico? Ellos vivían, pues, habían hecho una casa grande, no era tan grande, tenía
pues que yo recuerde 6 habitaciones, incluidos sala, comedor, cocina, baño y todo eso, pero estaban muy amplios los cuartos. Atrás tenían como, bueno, no sé, como otra casita que solo usaban para guardar cosas. Y bueno, pues tenían un árbol, ¿verdad? Un árbol entre esa casita y bueno, la casa donde ellos vivían era, si no me equivoco, un árbol de, de eucalipto. Ocurre que enseguida de la casa de ellos, pues vivió una señora, ¿verdad? Que todos decían que pues, era una señora que cuando, bueno, ellos vivieron, ella ya vivía ahí, decían que era, por así decirlo, la brujilla de ahí, la señora de ahí. Era una señora que cuando ellos llegan a vivir, tendría alrededor ya de unos 40 y tantos años. Mis abuelos estaban jóvenes, alrededor de los 30, y bueno, pues se empiezan a procrear, ¿verdad? Empiezan a, pues a reproducirse, nacen mis tíos, nacen mis papás, bueno, nace mi papá, nacen mis tíos, y bueno, pasa de que, pues mi abuelo siempre, pues tenía fama de conquistador. Cuando éramos niños, yo recuerdo que íbamos a casa de mis abuelos o así, y estoy hablando ya después de muchos años, ¿verdad? Cuando yo iba a casa de mis abuelos, mi abuelo siempre andaba presumiendo que tuvo muchas mujeres y que muchas mujeres lo buscaban y a veces yo decía, ay, mi abuelo ya ni la friega, ¿verdad? Como dice esas cosas delante de mi abuela. este, y bueno, todavía salía con la becerrada mi abuelo, decir, no, es que tu abuelita es la buena, es la efectiva, es la catedral y que las otras eran capillitas. Y bueno, pues mi abuelo tenía fama de que era bien coscolino, honestamente. De hecho, bueno, pues tan así que mi abuela alguna vez le perdonó que tuviera un hijo fuera del matrimonio, ¿verdad? Él tuvo un hijo con una señora, o sea, le puso el cuerno a mi abuela, pero pues ocurre que esta señora después deja a mi abuelo, ella se casó con otro señor, se fueron de esa ciudad y bueno, pues ya nunca volvimos a saber de nuestro medio tío, ¿verdad? Pues digamos lo que esa señora fue feliz con otro señor y mi abuela pues había perdonado, por así decirlo, a mi abuelo, pero ocurre que, bueno, pues siempre decían que la señora de enseguida, o sea, la que todos decían que era bruja, pues era una persona que tenía conductas raras. Decían que, bueno, pues varias veces la habían visto en la noche bailando arriba del techo. ¿Cómo se subía? Nadie lo sabía. Eh, Nadie sabía, pues, por qué se subía. De hecho, cuando éramos niños nos subimos al techo de la casita que tenían atrás mis abuelos y nos subíamos al árbol, ¿verdad? Era un árbol grande. Siempre desde niños tuvimos la idea de hacer la famosa casita del árbol. Intentamos poner unas tablas, pero ya después uno de nuestros primos se cayó y se quebró una pierna. Ya nos dijeron que no, ¿verdad? Pero cuando nos habíamos subido, habíamos visto que en efecto, en el techo de la señora esta que era bruja, había una vasija, como una especie de perol, como si esta señora pues hubiera hecho ahí, calentado ese perol, ¿verdad? Y había ceniza en el techo. Y bueno, pues ya sabrán todos en la colonia, no, es que esa señora es bruja y ya saben, no falta la gente que dice, yo vi que se convirtió en una bola de fuego pero no quise decir nada. Ya ven cómo es la gente de chismosa y embustera. Y otros decían, ¿verdad? No, que la señora... Ah, bueno, pues aparte esta señora tenía varios gatos negros, pero pues supongo que eran sus mascotas, ¿verdad? Y todos decían, no, es que ellos son brujos y cosas pues que nosotros pensábamos que eran tonterías, ¿verdad? Ocurre que cuando yo tengo por ahí bueno, de unos 13 14 años, yo le ayudaba a mi abuelo. Mi abuelo después empieza a hacer pues cosas de carpintería, arreglaba muebles, hacía closets o hacía roperos, o iba a las casas y los armaba ahí, ¿verdad? Entonces yo a veces iba y le ayudaba. Y bueno, pues mi abuelo hacía muchas cosas, era muy habilidoso. Ya estoy hablando de que tendría él más de 60 años, 60 y tantos.
Y bueno, todavía yo decía a mi abuelo, híjole, como este coscolino, ¿verdad? Era de que te daba pena andar con él. Y ibas con él en el carro y le chiflaba a las muchachas o así, cosas así. Y obviamente te da vergüenza, ¿verdad? Que te vean tirando rollo con tu abuelo. Pero ocurre que, bueno, pues me acuerdo que mi abuelo tenía mucha madera, muchas herramientas. Y es cuando, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Cierto día nos habla nuestra abuela diciendo pues que en la calle unos hombres se habían llevado a mi abuelo. Era cuando, bueno, estoy hablando ya de hace unos algunos años, ¿verdad? Cuando la situación de inseguridad se empieza a poner fuerte. Mis abuelos vivían relativamente bien, o sea, traían vehículos recientes. Mi abuelo se había comprado una camioneta que estaba bonita, entonces sí podría presumirse que tenían dinero. Se supone que mi abuela dice, no, pues es que él iba saliendo y se lo llevaron. Eh, pues de hecho, todo concordaba, todo parecía que sí. Y bueno, pues toda la familia muy al pendiente si había sido, ya saben, una privación ilegal de la libertad. Pero no, resulta que nunca se comunican con mi abuela. Y miren, para que vean cómo es la gente a veces de chismosa. No faltó algún vecino que quizá por convivir, pues reforzó lo de mi abuela, que unos hombres andaban por ahí, que había gente mala. Y sí es cierto, era épocas donde pues veías personas, pues ya sabes, paradas en las esquinas, y había una ola de este tipo de actos. Había pasado de que algunos conocidos de mi familia, pues también se los habían llevado y nunca habían aparecido. Se pone denuncia, se pone todo, y yo solamente me acuerdo que mi papá sobre todo estaba muy enojado, diciendo, no, pues que la policía ya ni la inga, que nosotros llegamos a levantar la denuncia, y pues nada más le dijeron a mi mamá, ¿sabe qué? Mejor ya no le muevan, porque si fue determinada gente, ¿para qué quiere represalias? Y bueno, pues dieron carpetazo, y bueno, nunca se volvió a saber de mi abuelo. Todos ahí, bueno, pues obviamente se va una tía a vivir con mi abuela. Todos, pues seguimos nuestra vida. Estoy hablando de que pues, hubo más primos, hubo más descendencia, y era la costumbre de nosotros irnos a jugar. Y estoy hablando, ya tendría yo unos 16 17 años, irnos a jugar y hacerle maldades a la vecina. Ya era una señora grande en su momento. Estoy hablando de pues una señora grande, ¿verdad? Y nosotros veíamos que la señora, pues nos veía, háganle cuenta, pues ella estaba en su patio atrás. Y nosotros nos veía que nos asomábamos y la veíamos y todos, ay, es una bruja, una bruja. Y era una viejita ya. Y todos, nada, pinche Marcos, hija de su madre, que quién sabe qué. Y pues, todos los más niños se asustaban, los más grandes nos reíamos. Y bueno, pues cierto día, fíjense lo que son las cosas. Ocurre que, bueno, pues habían ido los primos más chiquitos, ¿verdad? Los primos más pequeños. Y bueno, pues se habían subido a jugar. Tendrían ellos como entre 7 y 10 años. Que uno podrá decir que andan haciendo tres niños de entre 7 y 10 años arriba de los techos. Pues así éramos irresponsables mis tíos, ¿verdad? Que se suben y de repente se bajan, asustados. Y pues me acuerdo que era la fiesta de cumpleaños de mi tía que se había ido a vivir ahí. Y bueno, yo no estaba, ¿verdad? Yo solamente me contaban que ellos llegan diciendo que la bruja estaba tirada en el patio y que no se movía y que incluso le habían aventado ramas y le habían aventado piedras y que parecía que estaba desmayada. Bueno, pues esta señora pues había fallecido. Muy triste la situación. Decían que bueno, pues que los gatos se habían acostado alrededor de ella. Tendría algo así como 5 o 6 gatos y que se habían acostado con ella. Y bueno, la señora no tenía pues familia, tenía familia lejana. Esta familia llega,
limpian la casa. Y bueno, lo único que sí sabemos es que todos los gatos se van, con excepción de uno, que ese gato era un gato gris, grandote, gordo. Y ese gato, pues mi familia ahí le aventaban sobras, ¿verdad? Ocurre que, bueno, miren, pasa el tiempo y a mí me empieza a ir bien. Y bueno, pues estoy hablando de que ya años después de que falleció esta señora, años después, ya unos 15 años, yo pues termino mi carrera y mi abuela fallece. Y bueno, mi tía también fallece. Entonces la casa queda pues sola. Ocurre que todos ahí pues de que no sabían qué hacer con la casa. Y bueno, pues era cuando yo me caso y yo, pues les digo, yo estoy ganando bien. Yo ya tenía dinero guardado, estoy hablando que habían pasado muchos años, unos 10 12 años. Ya tenía yo incluso un niño y una niña, ¿verdad? De 5 y mi niña de 3 años. Y yo les digo, bueno, pues yo les compro la casa, o sea, repartan el valor de la casa, lo divido entre los hijos. Y sí, divido todo y me quedo yo con esa casa. Obviamente, pues empiezo a remodelar la parte de atrás. Yo hago un estudio para mi trabajo, remodelo la casa, empiezo a dejarla bien. Pero ocurre que bueno, pues mi hija estaba en la habitación de atrás. La niña tenía su cuarto que yo le había hecho muy bien. Le habíamos hecho una cama que parecía castillo de princesa. Y yo me acordaba de todo lo que había aprendido de mi abuelo, de cosas de carpintería. Hago cosas de repente, pero obviamente tengo mi trabajo, las hago por hobby. Y a mi hija le había hecho un castillito, ¿verdad? De princesa. Y ella se acostaba pegada a la ventana. Y es entonces que, bueno, ella me dice, cuando es niña, era de que había ocasiones que ella decía, hay una persona afuera, hay una persona que está en el árbol. Y bueno, pues imagínense, la primera vez que nos los dice, yo estaba con mi esposa, eran como las 12 de la noche, estábamos acostados viendo la televisión. Y de repente llega la niña por abajo y nos sale y nos dice, hay alguien en la ventana. Pues obviamente me asusto, me pongo a la defensiva, me asomo y no veo nada. Era un árbol de eucalipto. Pues, pues no, ¿verdad? Ella decía que había un fantasma, que había un fantasma, que había un fantasma. Y bueno, pasa el grado de que la niña ya no quería que, bueno, quería que pusiéramos algo para tapar la ventana, porque ella decía que había un fantasma, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Eso ocurre casi un año, al grado de que mejor le tapamos la ventana. Le tapamos la ventana y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Puede oírse tonto, pero bueno, pues aquí enseguida vivía una bruja, que esta señora se murió a unos metros del árbol. La señora, cuando fallece, había quedado enseguida de la cerca, de la barda. Y bueno, pues estaba el árbol y a unos 2 metros. Bueno, estaba el árbol, la barda a menos de 2 metros. Y la señora estaba a menos de 2 metros. Estoy hablando a 4 metros del árbol. Falleció la señora, o por lo menos ahí estaba su cuerpo. Y yo le digo a mi esposa, ¿será la bruja, verdad? La señora esta. Porque la niña decía que veía a alguien, a una persona. Y yo le digo, pues es un hombre, una mujer, y ella decía que no sabía que cuando veía a una persona ahí, se desaparecía. Y obviamente, pues la niña empieza a que ya no quería estar en su cuarto. Es entonces que decidimos moverle a los cuartos. Tanto a la niña la mandamos al cuarto del niño, el niño al cuarto de la niña, con la mentira de que el cuarto de la niña estaba más espacioso, mi hijo era más grande. Y bueno, pues él acepta, ¿verdad? La niña ya se va a dormir enseguida de nosotros. Deja de decir eso. Y mi hijo tendría pues, 2 años más que ella. Creo que esto ocurre cuando el niño ya tiene como 7 años. Y bueno, pues obviamente al mover todo, movimos todo, dejamos la ventana libre. Bueno, pues parece hasta casualidad. La primera semana que cambiamos al niño,
empieza a gritar en su cuarto diciendo que había alguien en el árbol. Una vez más, lo mismo que la niña. El niño no se daba cuenta las veces de la niña y él decía que había una persona en el árbol. Había una persona recostada y bueno, pues el niño ya hablaba más. Yo le digo, ¿quién es? Es una señora. Dice, no sé, parece un hombre. Pero yo decía, caray, pues como un hombre, pues la señora, bueno, la señora, ¿cómo decirles? Era así como Paquita la del barrio, pelo cortito de hombre, pues corpulenta, ¿verdad? Pero ya estaba anciana. Y yo le digo a mi hijo, ¿estás seguro? Sí, es que vi a alguien en el árbol. Primero lo vi parado y luego lo vi como recostado. Y el niño tampoco se quería dormir ahí, al grado de que termino moviendo a los dos niños. Estoy hablando de que el niño nos dice que ve a alguien en el árbol por lo menos unas 4 veces, hasta que ya mi esposa dice, no, ¿sabes qué? Nada, tenemos más cuartos, movemos pues un cuarto a ese, bueno, un lugar donde guardábamos las cosas, lo movemos ahí y ahí en el otro cuarto ponemos al niño y ya, todo tranquilo. Pasa de que obviamente la familia crece y mi esposa queda embarazada otra vez. Y bueno, pues es entonces que digo, ¿sabes qué? Vamos a necesitar más espacio. Y bueno, ocurre que el árbol de eucalipto que estaba entre la casa y la otra casa, estoy hablando de un espacio de unos 6 metros, o un poquito más, unos 7 8, ese árbol se seca. Se viene una helada, se seca el árbol, y bueno, pues empiezan a caerse ramas y cosas así. Y es entonces que yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Quito el árbol y pegamos nuestra casa con la casa de atrás. Hago más grande la casa, metemos el estudio atrás. Y bueno, pues guardamos cosas a la cena y cuanta fregadera se te ocurra. Y bueno, pues empezamos, ¿verdad? Obviamente, yo le digo a mi esposa, no, yo me aviento el árbol, ¿verdad? Primero, pues ella me dice, ¿sabes qué? Mejor, es un árbol grande, estaba hablando de que medía como unos 15 metros de alto, se había secado totalmente, eran puras ramas. Y yo dije, nada, pues yo me lo aviento. Primero trato con un hacha y a los 2 días me doy cuenta que no había hecho nada. Así que compro una motosierra y bueno, pues por lo visto tampoco soy muy útil para las herramientas de ese tipo. Así que bueno, pues pasa de que uno de mis familiares me dice, oye, pues él es ingeniero, me dice, pues si quieres te mando un trascabo, un tractor para que arranquen el árbol y sirve que te hacen hasta los pozos, ¿verdad? Para que lo arranquen de raíz, porque esos árboles son de raíz. Obviamente no creo, no tanto, pero sí está profunda. Si arrancan el árbol, te solucionas el problema. Y le digo, bueno, pues ¿cuánto me cobran? Me le das para las cocas al chavo que te mande. Y pues qué bien, ¿verdad? Pasa de que yo empiezo a comprar material y cosas así. Y es entonces que, bueno, pues cierto día llega un señor, ¿verdad? Ay, me manda tal ingeniero, sí, pásale. Ya cuando pasa, pues empieza a romper las ramas con la mano de chango, con el trascabo, así, pa. Y nada más que el puro troncote. Y me asombra, ¿verdad? La habilidad de esta persona para seccionar el árbol. Y bueno, pues amarra, bueno, no amarra, empieza a jalar y se empieza a oír el tronadero donde empiezan a arrancarse las raíces. Y sí, ocurre que pues el tronco se dobla, pero como que quedaba atascado, ¿no? Ahí sí batalló el trascabo en jalar, en jalar, en jalar. Y de repente cuando jala, nos damos cuenta de algo. Y donde jala parte de la raíz, lo que ya estaba enraizado, tenía una cadena enredada. Una cadena ya muy vieja, ¿verdad? De esas gruesas. Pero nos extraña. ¿De dónde rayos es una cadena? Pues que hace una cadena, ¿verdad? En el árbol. Y bueno, pues aprovechando el trascabo empezamos Kimosabi, empieza el señor a jalar, le enrollamos la cadena al trascabo y donde se levanta la tierra,
y descubrimos algo. Era una caja, estoy hablando una caja pues de 1 metro, casi 2 metros, una caja rectangular, más cuadrada que rectangular, una caja de madera. Yo desde que veo la caja digo, caray, es como las cajas que hacía mi abuelo, porque mi abuelo pues hacía closets, cajas y cosas así. Es una caja como la que hacía mi abuelo. Y bueno, pues, ¿qué tiene, verdad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, pues para evitar le digo al muchacho pues rómpela a ver qué trae. Bueno, pues donde la rompe, pues uno cree, pues, a lo mejor un tesoro o algo, ¿verdad? Pues no, lo que encontramos fue, y bueno, es algo fuerte, los restos de mi abuelo. Y fue algo pues increíblemente fuerte. Yo cuando veo que se parte y todo, pues obviamente no reconocimos nada, no reconocimos, pues no reconocimos nada, ¿verdad? Eh, Obviamente pues ya estaba todo mal, eran huesitos prácticamente, todavía tenía ropa, eso sí es lo que nos extrañó. Y bueno, fíjense, el cabello estaba crecido, como si hubiera crecido. Mi abuelo no tenía el pelo largo y tenía pues el corte así, pues como tipo peso pluma, ¿verdad? Así como en la parte de atrás muy largo, las uñas largas, todas. O sea, una escena horrible, ¿verdad? En serio, había partes que ya no tenía, había partes que sí. Pero bueno, pues definitivamente lo primero que supuse es que era mi abuelo. Y lo peor es que sí, traía el anillo que siempre traía mi abuelo. Mi abuelo traía un anillo gordote de oro y lo traía puesto. Aparte, pues un diente de oro muy peculiar de mi abuelo lo tenía estos restos. El muchacho se asusta y bueno, pues obviamente yo también. Y le digo, ¿sabes qué? Creo que ya sé lo que pasa. Le doy dinero y le digo, muchas gracias por todo. Y él me dice, ¿qué va a hacer? ¿No va a avisar a la policía? Le digo, sí, pero necesito hablar con la familia, son temas acá. Y bueno, pues el muchacho entiende, ¿verdad? Y es entonces que llamo a toda mi familia. Y les digo que era urgente que todos los que, bueno, los que éramos familia, ¿verdad? Que tenían que estar en mi casa, pero a la de ya. Y así ocurre, es que todos llegan. Y les puedo decir, habíamos visto restos, pero no los habíamos visto bien. Y buscando empezamos a hallar cosas. En esta caja había otra cajita que era, bueno, no era una caja, era el maletín que usaba mi abuelo. Y bueno, pues en ese maletín había cartas de amor de por lo menos 6 o 7 mujeres. Que bueno, pues por lo visto mi abuelo siempre fue bien pirujón. Y bueno, pues lo único que pensamos, bueno, pues hallamos también, pues, un artefacto filoso que sirve para cocinar, ¿verdad? Y cortar verduras. Y sobre todo, bueno, pues nos dimos cuenta, por pura lógica, que también estaba el diario de mi abuela. Mi abuela siempre tenía un diario. Ella decía que no era un diario, ella decía que era una bitácora, pero pues es lo mismo, un diario, donde ella mencionaba que sabía todas las teorías de mi abuelo y bueno, pues que ella estaba harta de que le viera la cara siempre, que ella siempre le había sido leal y todo, y que decía que ya no soportaba, que no iba a soportar una más. Y bueno, pues es algo fuerte. No puedo decir lo que hicimos porque, bueno, pues no fue algo legal. Sin embargo, se le dio, pues, digámoslo así, una sepultura cristiana a mi abuelo. No había quien culpar y honestamente, pues, hacer una denuncia, algo seguramente nos iba a traer problemas a todos.
más el morbo de la familia, que bueno, pues hay uno de nuestros familiares, es una persona que tenía un puesto gubernamental, entonces decidimos guardar el secreto. Espero que cuenten esta historia. Y bueno, uno nunca sabe, y quiero mencionar esto, a raíz de eso, nunca se volvió a ver nada. Se puso agua bendita en toda esa área. Y bueno, pues siempre pensamos que era el fantasma de la bruja, cuando en realidad lo más seguro es que mis bebés habían visto el fantasma de mi abuelo, de mi abuelo, que por lo visto murió de una forma muy violenta. Y bueno, pues espero cuenten esta historia. Les mando un saludo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este relato? Miren, obviamente este canal es 100% entretenimiento y cada historia debe ser tomada como tal. Asimismo, yo siempre les digo a la raza, pues bueno, sobre todo, yo no soy ninguna autoridad ni nada para hacerles preguntas de más a unas personas, pero sobre todo, pues sí es importante cuando la gente tiene la confianza en, bueno, platicarme ciertas cosas. Y bueno, un secreto de este tipo en la familia es algo que queda marcado para siempre. Imagínate que tú pues tienes una familia, toda la vida de un familiar tuyo, sobre todo supongamos tu abuela, piensas que es de una manera y bueno, pues resulta que descubres que ella cometió un acto así. Hay ser fuerte. Evidentemente no juzguemos porque pues todos tenemos nuestros pecadillos, raza, entonces sí es fuerte juzgar los actos de una persona. Hay personas que por celos pues pueden hacer muchas cosas y hay personas también, seamos honestos, que oye, miren, pues no es que andes haciendo o no hagas nada. Lo peor es que hay gente bien descarada, ¿verdad? Que piensan que las parejas van a aguantar tanto. Digo, mínimo no sea cínico, ¿verdad? Pero bueno, pues hay raza que así es. Era muy común antes, ¿verdad? Que muchos hombres decían, no, yo tengo 20 hijos o yo tengo 10 hijos. Y bueno, pues no mantenían a ninguno, pero y eso no es lo que hay que presumir. Creo que el que tengas mucha problema no significa que eres muy bueno. Bueno, si duras más de 40 minutos dándole el prau, que bueno, pues eso sí, ¿verdad? Ahí siéntete orgulloso. Pero bueno, pues más allá de eso, raza, pues hay personas que se guardan el odio y después, pues, tienen un ataque y ahí es donde ocurren este tipo de sucesos. Siempre, si tienen una persona desaparecida, es bueno investigar, suponer, pensar mal de todo el mundo, no juzgar, pero siempre se los menciono, raza, sean observadores. Supongo que si alguien ahí de la familia se hubiera dado cuenta que faltaba una caja de esas grandes, sobre todo si los vecinos no hubieran andado de chismos de, ay, yo sí vi, porque la gente así es. Entonces, ¿qué les puedo decir, raza? Cuídense bastante, fíjense lo que son las cosas. Uno piensa a veces de que la situación de inseguridad es algo reciente y no. Estamos viendo que, bueno, pues, ¿cuántas personas no han desaparecido o han fallecido? Y bueno, pues ya simplemente dicen, fueron tales personas, das carpetazo y no. Muchas veces no. Muchas veces puede ser pues otra causa, pero bueno, lo más fácil a veces es culpar, ¿verdad?, a determinados grupos y eso ocurre desde antes del año 2000, raza. Se sabe que desde el 2000 para acá, desde Fox para acá, todo se empezó a ir a la ñonga, pero bueno, se sabe que ya había conatillos, ¿verdad? Desde el 99, antes de que saliera Ernesto Zedillo, es cuando empieza a haber ciertas broncas, nada más que pues este señor sí era pues bien canijo, ¿verdad? Entonces se esperaron hasta que entrara el otro señor. El otro sí fue bien pasalón, pero bueno, esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo, raza,
Siempre pónganle atención a lo que dicen los niños, sobre todo. Si un niño te dice, ahí hay algo, ponle atención, no salgas con, ay, no es nada. No, pues los niños ven más que uno. Entonces, raza, cuídense bastante. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Cuídense. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.